Floricanto presenta. Número 473 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se evita el escándalo? El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Bueno, en primer lugar, nos puede llamar la atención. Estamos en el quinto mandamiento, hablamos del no matarás, ¿cómo ahora de repente habla del escándalo? Bueno, es que vamos a ver que precisamente es muy interesante definir bien el concepto de escándalo, porque en la acepción, digamos, popular de la palabra escándalo, no llegamos a entender bien este sentido moral al que aquí se refiere. Cuando decimos es que me he escandalizado, ¿no? O una persona se ha escandalizado. ¿Qué significa escandalizarse en el sentido popular de la palabra? Significa sentir una indignación ante lo que se considera, pues, una barbaridad. Pero no es ese exactamente el sentido de la palabra escándalo el que aquí se utiliza, ¿no? Por escándalo se entiende la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer mal. Y puede ocurrir paradójicamente que esa persona a la que le estoy induciendo a hacer mal no se escandalice en este sentido popular al que me refiero, no se indigne, no se dé cuenta, y yo le estoy escandalizando, o sea, le estoy induciendo a hacer el mal. Es más, si se escandaliza en ese sentido de que si se indigna, pues es buena señal, porque eso quiere decir que se está resistiendo a ese influjo nefasto que otro le está realizando, ¿no? Y sería un buen aspecto el reaccionar sintiéndose escandalizado. Pero lo peor es que alguien esté siendo inducido a hacer el mal y él no tenga resistencia, ¿no? Entonces está produciendo un pecado de escándalo. Se le está a esa persona tentando. En el fondo, el escándalo es una tentación realizada frente a otra persona, contra su virtud. Se está conduciéndole a otro al pecado. Se le está conduciendo hacia la muerte de su alma, ¿no? Y eso es muy grave, obviamente. No puede haber algo más grave que eso. Por eso es tan importante esta conciencia, ¿no? Creo que me habéis escuchado en algún otro número anterior la importancia de pedirle a Dios: Señor, que por mi mal ejemplo nadie se aparte de ti, que yo no sea motivo de escándalo para nadie. Y ojalá por mi ejemplo de vida algunos se acerquen a ti. O sea, la grave responsabilidad de que unas obras, de que alguien pueda hacer daño a otro, ¿no? Como espiritualmente hablando. El escándalo es grave si conduce a faltas graves, y el escándalo es más leve si conduce a faltas leves, ¿no? Obviamente, pues no es lo mismo. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien introduzca en la droga a otra persona. Cosa que muchas veces ocurre, claro. Alguien introduce a un amigo suyo en la droga. Pues está cometiendo un pecado de escándalo muy grande, porque le está haciendo un daño grave del cual también uno puede decir, bueno, pero el que está siendo introducido también puede tener su responsabilidad. Sí, de acuerdo, pero eso no quita que el que está introduciendo a su amigo está cometiendo un pecado muy grave, ¿no? Obviamente esa gravedad es superior cuando el que realiza ese pecado de escándalo tiene una autoridad. Por ejemplo, pues que un padre y que una madre cometan ese pecado de escándalo con unos hijos, ¿no? Introduciéndoles, pues, en comportamientos indignos, ¿no? Por ejemplo, pues que unos padres que tienen problemas de alcohol o de drogas lo introduzcan a sus hijos, ¿no? O que un sacerdote, que debiera de ser modelo o un referente moral, introduzca en unos comportamientos indebidos a otras personas, o un profesor, o alguien que tenga una autoridad de vida. Eso hace que el pecado sea más grave, ¿no? Pocas veces el Evangelio habla con más dureza que a este respecto. Os voy a leer un texto que es de los más fuertes que tiene el Evangelio, Mateo 18:6, ¿no?
que dice: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por el que viene el escándalo. Es un texto fuerte verdaderamente, ¿no? Y es importante que tengamos todos esa conciencia humilde de tener responsabilidad. Señor, que por mi mal ejemplo nadie se aleje de ti. Prefiero marchar de esta vida antes de que por mi mal ejemplo alguien se aleje de ti. Tengamos en cuenta también una cosa, que también las autoridades pueden ser motivo de escándalo, porque el escándalo puede venir también por leyes inmorales. Cuando se promulga una ley inmoral, se está ejerciendo un efecto de escándalo. Porque, por ejemplo, quien promulga una ley de eutanasia puede estar generando una conciencia en la población de que si es legal debe de ser moral, que eso suele ser así. Muchas personas llegan a confundir la legalidad con la moralidad. Bueno, si han aprobado la ley de eutanasia, si han aprobado la ley de aborto, pues entonces, si está permitido consumir drogas porque las han despenalizado, si está despenalizado, pues si es legal, tiene que ser moral, ¿no? Y entonces una legislación injusta está siendo motivo de escándalo porque está confundiendo la conciencia moral de una parte importante de la población. Y entonces quienes están promulgando ese tipo de leyes inmorales están pecando de escándalo, porque están conduciendo a la población a la que debieran, desde su autoridad de cuidar moralmente, la están conduciendo a la perdición moral. Leyes inmorales, modas también, porque puede haber modas que estén induciendo al escándalo en los demás. Determinados estados de opinión que infunden al escándalo, formas de criterios que a veces no la sociedad suele tener, ¿no? Pues unos vaivenes en las ideologías políticas que están conduciendo pues a un escándalo por el mal moral que provocan en la población. Que Dios nos conceda la gracia, ¿no? De tener la sensibilidad para estar atentos, ¿no? A que el influjo que podamos hacer nosotros en nuestra vida, en la vida pública, en nuestra vida personal, por supuesto, sea el influjo del bien, ¿no? De ayudar al bien común y contribuir al bien común, evitando siempre el efecto del escándalo. Flor y canto, Santa María.